Este, mm, Así aprovechamos el tiempo. Bueno, comentarles que hay gente y va a haber gente que se va a ir sumando también de otros países que también están interesados en esta formación, que si bien está dirigida a, bueno, a todos nuestros funcionarios que se van sumando, ¿sí? A las casas salesianas, pero también es extensible también a esta formación continua eh, a todos, ¿sí? A los que ya hace un tiempo que estamos, otros que comenzamos hace mucho, 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 este, porque nunca está de más seguir formándonos. Así que a todos la bienvenida, darles la gracia también a la hermana Adriana, ¿sí? Hermana Adriana Silva, que muchos conocen. Ella ha asumido este espacio que tendrá 3 instancias. Prendemos Ella, ahí. ¿sí? Gracias. Ella tiene un doctorado en dogmática, ¿sí? En teología dogmática, con una tesis en Mariología, y seguramente nos va a dar muchos aportes en ese sentido, más la dimensión toda carismática, ¿sí? Y bueno, recuerden que es este miércoles y los 2 siguientes miércoles de este mes tendremos este espacio que se va a acentuar diferentes aspectos. En la jornada de hoy buscamos profundizar lo que es la visión cristiana de la persona, ¿sí? Y bueno, esperemos que sea también un espacio bueno, que sea rico para todos, que nos ayude a enriquecernos. Así que bueno, Adriana, todo tuyo. Le pedimos sí a todos que podamos silenciarnos, ¿sí? Para poder también escuchar a Adriana. Bien, listo, ya estamos todos silenciados, menos yo. Perfecto, muchas gracias, Luján. Muchas gracias a todos por el esfuercito de participación. Voy a compartir pantalla y seguimos a continuación. Bien, espero que todos vean bien, si no, está bueno comunicarlo por el chat. La hermana María Jesús va a estar siguiendo, nos está acompañando en la parte técnica de este curso. Damos inicio, como dijo la hermana Luján, a este curso de inducción que, como todos sabemos, tiene 3 etapas, tiene 3 encuentros. En este curso vamos a profundizar en estos 3 días en las dimensiones esenciales de la pedagogía salesiana, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo paulatinamente, no lo vamos a ver todo hoy. Para que este encuentro no sea solamente meramente informativo, le hago algunas sugerencias. Los invito, sugiero e invito, primeramente, que podamos, de preferencia, interactuar en el chat del Zoom, ¿sí? Enviando mensajes, preguntas, comentarios, reflexiones que al ir escuchando o viendo lo que vamos a ver, lo que ustedes van a ver, bueno, todo lo que va suscitando en ustedes. ¿Por qué les invito a esto? Porque así, de esa manera, es más interactivo y nos sirve a nosotros para la planificación del próximo encuentro. De esa manera, generando y escuchando, registrando las preguntas, los comentarios, nosotros podemos tenerlo en cuenta para el próximo encuentro en concreto. Pero a su vez, y yo a la vez, las dos propuestas es, además de interactuar dentro de la posibilidad en el chat, que lo pueden hacer en público, en el chat público, pero también si alguno no quiere exponerse con alguna pregunta en el chat público, lo puede hacer en el chat privado, ¿sí? La otra propuesta es tener cerca de ustedes algo para escribir, de manera que lo mismo, lo que escucho y veo, lo que me va generando, sea comentario, reflexión, ideas, convicciones o emociones, bueno, lo voy registrando ahí. Así, de esa manera no sería solo informativo, sino que ayudamos, facilitamos a que lo escuchado toque
de alguna forma nuestro modo de educar, nuestro modo de estar presente en la comunidad educativa donde servimos en este momento. Bien, dicho estas sugerencias, les hago un comentario más a modo introductorio. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se integró a una comunidad local, a una comunidad educativa aquí en Uruguay, en Montevideo, en el interior, en el exterior, pero bueno, nos vinculamos a un proyecto concreto de educación formal y no formal. Lo bueno es saber, ¿sí?, que cuando estoy ingresando a esa pequeña comunidad, al Club del Niño Rincón Don Bosco, al Centro Puertas Abiertas de Piedras Blancas, al Liceo Pastorino, no me estoy insertando solamente en una comunidad pequeña, concreta, sino que estoy entrando a ser parte de un instituto de educación católica que tiene presencia en los 5 continentes. Estamos hablando de un centro, de un instituto educativo que está presente en 97 naciones, que al 2020 tenía 2.352 presencias de educación formal y no formal, y algunos hospitales y centros de atención comunitaria de la salud. Solo para que tengamos un marco más grande de dónde estamos ubicados. Este mismo instituto tiene algunos documentos de referencia, tiene varios, pero los que nos atañen en este momento son los que hacen referencia a nuestra misión, a nuestra tarea educativa. Y uno de los documentos claves es lo que nosotros llamamos líneas orientadoras para la misión de los centros educativos de las Hijas de María Auxiliadora, conocido entre nosotros con la sigla LOME. Este documento tiene esas líneas bien generales, pero amplias, por donde todos los centros educativos de las Hijas de María Auxiliadora tienen que transitar. Aquí es bueno recordar que la variedad de los países donde estamos presentes. Tenemos centros educativos en países de cultura mayoritariamente musulmana, centros educativos en culturas mayoritariamente budistas, judías, de tradición cristiana, y también en países como el nuestro de tradición y de cultura secular, más que de tradición, de cultura secular. Entonces, estas líneas son amplias, pero engloban a todas estas presencias. Luego, en cada provincia, en cada inspectoría, le llamamos nosotros, tenemos un plan provincial para nuestros centros educativos, que en nuestro caso, el plan provincial se llama Fieles al Creador, ¿sí?, que establece líneas por las cuales queremos transitar, que todos nuestros centros educativos en su variedad dentro del país puedan transitar. Este es el caso de las Hijas de María Auxiliadora, lo mismo para aquellas personas que integran una presencia de los salesianos. Ahora, metiéndonos más de lleno en el tema que nos reúne, la pedagogía salesiana, nosotros no podemos entrar a ver la pedagogía salesiana sin tener como referencia mínima, al menos, y breve, un espacio para la biografía de Don Bosco. Obviamente es mucho más larga, no lo podemos hacer en su totalidad, pero sí un breve esbozo para ubicarnos cronológicamente del que es el padre de esta pedagogía, juntamente, después vamos a ver con Madre Mazzarello, pero es a partir de la experiencia educativa de Don Bosco que se sintetiza, se tematiza lo que hoy llamamos pedagogía salesiana. Don Bosco, entonces, para quien no lo conoce, nació en el 1825 en el norte de Italia, en una ciudad, en un pueblito llamado Ibecchi, en una familia pobre, en un medio rural, y él es huérfano de padre. Eso le implicó muchas dificultades, muchos sacrificios de él y de su familia para salir adelante. Don Bosco ya desde muy temprana edad tenía
y demostraba un liderazgo connatural, lograba convocar a sus amigos para jugar, para invitarlos a rezar y también para enseñarles a leer, a escribir. Él siempre deseó aprender a escribir y en concreto por su situación económica no lo pudo hacer apenas inició su vida, su infancia. Pero apareció en su infancia la figura de un sacerdote, don Caloso, que viendo esta realidad y su deseo, su sueño por estudiar, lo toma bajo sus cuidados, se hace cargo de él y de sus estudios, y de esa manera él aprende a estudiar, a leer, a escribir, y después lo va a dar a compartir con otros. Eso que vivió don Bosco en esa edad le duró poco, porque este sacerdote anciano muere y él tiene que volver a su familia. De ahí, don Bosco, con su sueño, con su deseo, emigra a la gran ciudad, a Turín, a una ciudad grande del norte de Italia que está en pleno auge de la revolución industrial, y allí trabaja de distintas formas en esa ciudad hasta lograr lo necesario para ingresar al seminario y prepararse para ser sacerdote, que era su deseo, ser un sacerdote para ayudar a otros. Y aquí quiero retomar, en el año 841, ¿sí? En la vida de don Bosco suceden algunos acontecimientos claves, ¿sí? Que marcan su estilo de vida, sus opciones. Primeramente es ordenado en junio como sacerdote y en ese año suceden dos cosas más. Él comienza a visitar las cárceles de Turín, ¿sí? Buscando a un joven coetáneo de su pueblo, que nadie lo encuentra y se sabe que está en la cárcel. Entonces comienza a visitar las cárceles de Turín, se impacta con la realidad juvenil, que las cárceles están llenas de jóvenes huérfanos, de jóvenes pobres, de jóvenes que no tuvieron quien lo ayudara, y en concreto va a acompañar a un joven en el proceso de ejecución de la condena de muerte. Pero también en este 41 hay un encuentro significativo, que es el encuentro con el joven Bartolomé Garelli, un joven pobre que está robando en la sacristía del colegio eclesiástico donde vivía don Bosco, y don Bosco lo encuentra ahí, lo defiende del sacristán, y le dice además que es su amigo, entabla un vínculo con este Bartolomé Garelli, y a partir de este encuentro lo convida a él y que traiga a otros amigos a reunirse los domingos donde jugarían, comerían, les daría de comer, les enseñaría a leer y a escribir, y también les enseñaría a rezar, a vincularse con Dios. Aquí estos elementos son claves porque van a determinar el perfil de sacerdote que don Bosco asume para su vida. Tenía distintas posibilidades y asume ser un sacerdote que se dedica a estos jóvenes, que sistemáticamente los reúne, los jóvenes más pobres. Cuando hablo de jóvenes, eran jóvenes y niños, pobres, huérfanos, con familia, sin familia. Ahí comienza otra etapa, que es la del 44 al 46, que le llamamos oratorio itinerante. Esa reunión de los jóvenes todos los domingos, don Bosco lo llamaba oratorio festivo. Bueno, a partir del 44 al 46, este oratorio tiene que itinerar, emigrar a distintos puntos, porque don Bosco con sus jóvenes molesta a los vecinos, molesta a las autoridades civiles, molesta a las autoridades religiosas. Hay una expresión fuerte de un político de su época que justamente lo que le dice a don Bosco es: su fe en Dios yo la entiendo, pero su fe en estos jóvenes, en este tipo de gente, eso no lo entiendo. Entonces, este proceso del 44 al 46 se da esa itinerancia. Don Bosco que busca un lugar estable para estar y compartir y acompañar a estos jóvenes. En 46 se da que don Bosco logra un lugar estable para el oratorio en Valdoco, y al establecerse en ese lugar
la obra crece, se genera un hogar, un refugio, una casa para aquellos que no tienen casa, no tienen familia, se generan talleres de oficios varios para estos jóvenes y comienza el proceso de la colegialización, de la escolarización de estos jóvenes más pobres. En el 59 se da la configuración del primer grupo de seguidores de Don Bosco, o sea, los primeros jóvenes que dicen yo quiero ser, no solo vivir y estar, sino vivir como Don Bosco, hacer lo que él hace, consagrarme a Dios y a esta misión. Por eso decimos la fundación de los salesianos de Don Bosco. En el 63, a partir del 63, comienza a expandirse la obra de Don Bosco. ¿Sí? Comienza las fundaciones fuera de Turín. En el 75 es la primera fundación fuera de Italia, en Francia, y es bueno recordar para nosotros que ya en el 76 los salesianos estaban aquí en el Uruguay, en Montevideo, Villa Colón, ¿sí? Y en el 77 las hijas de María Auxiliadora aquí en Villa Colón. En el 64 se da el encuentro de Don Bosco con Madre Mazzarello, con Maín. Aquí es bueno recordar que este recorrido histórico no da para hacer, deberíamos hacer en paralelo con Madre Mazzarello. ¿Por qué? Porque ella no es que aquí apareció de la nada, sino que ella en otro pueblito mornés, en otro del norte de Italia, también de cultura rural, comienza un proceso similar al de Don Bosco, pero atendiendo no a los varones, a los niños y jóvenes, sino a las niñas y a las jóvenes de ese lugar. A partir del 64 que se da ese encuentro y que Don Bosco percibe que hay sintonía carismática en el modo de ser, de pensar y entender la educación y la vida cristiana, en el 72 es cuando se consagran las primeras hijas de María Auxiliadora que se dedican a la educación de los jóvenes. Bien, aquí simplemente retomando lo que este documento que les presentaba al inicio, la LOME, dice, nosotros esta pedagogía salesiana que inició con Don Bosco y que es un sistema preventivo creado por Don Bosco, esta pedagogía nosotras, las hijas de María Auxiliadora, lo compartimos al modo de Madre Mazzarello, no copiando lo que Don Bosco hizo, sino que lo asumimos porque lo vivía Madre Mazzarello con estilo femenino. O sea, lo mismo que Don Bosco vivía e hizo con sus jóvenes, con los varones, esta experiencia ya Madre Mazzarello lo vivía con ese acento femenino. Entonces, entrando en la vida de Don Bosco no fue un teórico. Don Bosco no fue un teórico, ¿sí? No se puso a escribirle, a pensar un sistema educativo así sentado en el escritorio, sino que se sentó a escribir recogiendo su práctica educativa. Por eso el sistema preventivo, esta pedagogía salesiana, nace de una praxis, es decir, de una práctica, ¿sí? Reflexionada que viene a ser escrita a pedido justamente de otros, a pedido del Papa, a pedido de los salesianos y las salesianas que le van pidiendo a Don Bosco que pueda dejar por escrito su modo, sus criterios y sus finalidades educativas. Por eso es bueno recordar que Don Bosco en sus primeros escritos lo que va a decir es que su sistema, que él llama preventivo, lo llama a propósito para contraponerlo al sistema educativo reinante de aquel momento, que era el sistema represivo, que sus bases era dar a conocer a los jóvenes las normas, vigilar para que esas normas sean cumplidas y sancionar el incumplimiento. Y ese sistema represivo, según Don Bosco, se apoya fuertemente en el temor, en generar temor en las personas, en los jóvenes, en los educandos. Y Don Bosco va a decir que su sistema preventivo es lo opuesto
pretende otra cosa. Se apoya en tres pilares, que él los llama, dice, se apoya en la razón, en la religión y en la amabilidad. Vamos a ir mirando qué entendía don Bosco y qué entendemos nosotros dentro de la familia salesiana, dentro del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, por estos pilares. La razón, ¿sí? Pietro Braido, que es un estudioso del sistema educativo de Don Bosco, y escribió este libro, que está traducido en varios idiomas, Prevenir, no reprimir. Él dice, y los salesianos y las hijas de María Auxiliadora sostenemos, que el educador salesiano es una persona que está convencida que el joven, los niños y jóvenes, tienen una inteligencia natural capaz de conocer el bien, de reconocer las contradicciones propias y ajenas y de tomar decisiones. La razón, la racionalidad está inscrita en el modo de ser humano. Tomando una sola de las fuentes, de las tantas fuentes que hay para estudiar, una de las fuentes de los escritos de Don Bosco, que es la carta conocida como la Carta de los Castigos, que también le pidieron, le insistieron que él escribiera, en 1883, o sea, estamos hablando que unos 17 años después de que su obra ya se consolidó y sigue creciendo, él diciéndole a los educadores cómo debían sancionar, corregir a un joven, él les va a decir, entre otras cosas, va a decir, no actúen por capricho o cólera. Entonces, o sea, si lo hacen así por capricho y por cólera, entonces echarían por tierra su misma autoridad y la sanción se tornaría perniciosa. O sea, esa sanción, esa amonestación, esa corrección que pretende el bien de los jóvenes causaría daño. La razón, el motivo, la motivación que don Bosco coloca es, ¿por qué no desde el capricho y la cólera? Porque ellos, aunque jóvenes, se dan cuenta perfectamente de que solo la razón tiene derecho a corregir. Solo la razón, no el capricho, la cólera, no el ego del educador, no la vanagloria, no el sobreponerme y afirmarme. No. Los jóvenes reconocen la autoridad de la razón, de las motivaciones bien fundadas. Pueden hacer ruido, pueden salir golpear la puerta, pero una corrección motivada, razonada, queda y provoca en el joven los efectos positivos que la corrección o la intervención educativa pretende. Otro de los pilares, dijimos, la religión. Para don Bosco y para la educación salesiana, la religión no es entendida como adoctrinamiento o como ideología. No, la religión es comprendido en su sentido original, en el sentido original de la palabra, religare, religar, reconectar. La religión es eso y debería servir para eso, para reconectar al ser humano con lo sagrado, con lo divino, con lo sagrado que está en sí mismo, está en su propio corazón, con lo sagrado que está en las demás personas, con lo sagrado que está en el cosmos, y con el sagrado por absoluto, con el sagrado con mayúscula, con el Dios mismo que está presente en todo. Por eso, la religión, según la pedagogía salesiana y según el pensamiento, obviamente, de don Bosco, él va a decir, insistir, que los jóvenes, mediante la amistad con Jesús, la participación en los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación, y la devoción a María, particularmente a través de la advocación María Auxiliadora, pero la devoción a María, dice don Bosco, no solo lo reconecta con lo sagrado,
sino que le brinda las ayudas necesarias para que el joven pueda ser feliz ahora y en la eternidad. O sea, es un medio que no solo le da esa fuerza por conectarse con lo sagrado, sino que recibe las gracias, la ayuda que el joven necesita para desarrollarse plenamente y ser feliz. El otro de los pilares es el pilar que aparecía con el nombre en español, amabilidad. Pero aquí quise colocar el nombre en italiano, como lo decía o como lo escribía Don Bosco. Él no hablaba de la amabilidad, eso es una traducción. Él hablaba de la amorevoleza. ¿Por qué lo quiero poner? Porque en español la palabra amorevoleza no tiene un correlativo, una traducción exacta. La amorevoleza es ese amor demostrado sensiblemente. Sí, que va ese amor, esa demostración de amor que va desde la ternura, el buen trato, la sonrisa, la calidez, hasta el compromiso concreto con la realidad de los niños y jóvenes que tenemos y con su realidad social, sociopolítica. Por eso, para nosotros el compromiso y educar al compromiso social y el compromiso político, no solo partidario, sino el sentido amplio de la política, es un acto de amor a los jóvenes. Es porque los amamos que los educamos y nos interesamos por la sociedad y por las políticas sociales. El amor, entonces, esta realidad, el mismo documento, vuelvo al documento de las LOME, dice que estos principios indicados por Don Bosco previamente en sus documentos muestran que la visión que la pedagogía salesiana tiene de la persona es una visión armónica. Mira al ser humano desde un ser dotado de razón, de afectividad, de voluntad y de apertura a la trascendencia. Esa realidad, yo les invito a, que es la idea central de este encuentro, es poder mirar, bueno, ¿cuál es esa visión de ser humano que tenemos las salesianas, los salesianos? ¿Cuál es la antropología que sustenta nuestras prácticas educativas? ¿Cómo entendemos, cómo creemos que es el ser humano? Y para eso les invito a mirar y escuchar un video elaborado por el Boletín Salesiano de Argentina, que a mi modo de ver hace una excelente síntesis de esta realidad. Y aquí, antes de proyectar el video, les invito que es ocasión nuevamente para que mire este video con esta pregunta: ¿qué antropología, qué visión del hombre es lo que sale en estos textos de Don Bosco, en estas expresiones que el video retoma? Y también les invito, o sea, a prestar atención desde esa óptica y a registrar en el papel, registrar en el chat. No basta amar. Apuntes sobre la pedagogía de Don Bosco. En nuestra época, como la de Don Bosco, la realidad de muchos jóvenes es complicada. La marginación y la exclusión no son solo cosa de nuestros días. Violencia, falta de oportunidades, hasta conseguir un buen trabajo es difícil para ellos. Y si a esto le sumamos que transitan una etapa de miedos y expectativas, tenemos una combinación explosiva. Pero, ¿por qué preocuparnos por los jóvenes? Si estos jóvenes encontrasen a un amigo que los cuide, los instruya y los lleve a la iglesia en los días de fiesta, entonces quizá no volverían a caer. Porque es en esta etapa en donde hacemos elecciones, buenas o malas, que marcan nuestras vidas. Y estar acompañados ahí es muy importante. Don Bosco
se sintió llamado por Dios a trabajar con y para ellos. Nosotros, educadores, continuamos esa misión alentados por una certeza. Los jóvenes pueden. Ideas nuevas, miedos, deseos, sensaciones, búsquedas, debates, cuestionamientos, crisis existenciales. Hasta pensar en qué ropa ponerse puede ser un gran debate. Y si encima vivieron situaciones dolorosas, duras o difíciles, necesitan más ayuda. Estar ahí es acompañarlos a encontrar sus respuestas, las más concretas y las más profundas. Bueno, y todas esas también. ¿Por dónde estaba? Ah, sí. Decía que si los dejamos demasiado solos, sin propuestas, sin sentirse amados, les resultará difícil alcanzar la felicidad. La felicidad de un joven es saber que es amado. Claro, Don Bosco vio esto y descubrió que la clave era amarlos y creer en ellos. Amando desde la presencia y la acción educativa, no solo con palabras, creer en ellos para que confíen en sí mismos y se animen a dar pasos nuevos. Como en la cancha cuando la hinchada alienta a sus jugadores para que metan un gol. El aliento nos da fuerza, nos da confianza, porque sentimos que alguien cree en nosotros. Al saberse queridos y acompañados, logran alivianar sus mochilas y descubrir sus dones. Podrán reconocer la presencia de Dios en sus vidas, mirando el futuro con menos miedo y más esperanza. Y lo más importante, prevenir que otros jóvenes no lleven mochilas así de pesadas. Amando lo que los jóvenes aman. Nuestro estar junto a ellos los ayudará a conectar con sus deseos para que puedan alcanzar sus sueños y responder a sus vocaciones. Pues la vida tiene sentido. Estamos aquí para algo. Que sean felices, aquí y en la eternidad. Aquí, involucrados en la sociedad en la que vivimos, no encerrados en una burbuja, ni desentendidos de lo que les pasa a los demás, porque la felicidad es verdadera cuando es compartida, y en la eternidad, porque Dios propone una felicidad que es plena y para siempre. Como educadores, es vital confiar y creer en ellos, manteniendo encendida la certeza de que los jóvenes pueden Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Adri, recordá abrir el micrófono. Sí. Adri, no se escucha. Capaz que es porque tenés una pantalla abierta. No sé si es un video. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Los jóvenes pueden es una convicción salesiana. Y esta convicción no es porque ellos son Superman. Los jóvenes pueden porque según la concepción cristiana y salesiana, ellos son imagen y semejanza de Dios.
todos los seres humanos, todas las personas, son imagen y semejanza de Dios, pero no de cualquier Dios, de un Dios que nosotros lo conocemos y lo conocimos a través de una experiencia personal, pero sobre todo a través de lo que nos compartió Jesús de Nazaret, un ser humano concreto que vivió en un pueblo concreto y que con sus palabras y sus gestos, con el modo con el que vivió y con el modo con el que murió, nos narró, nos manifestó quién es Dios. Y según Jesucristo, Dios no es un ser solitario, sino que Él nos habló de Dios desde de los parámetros de una familia. Nos habló de un Dios Padre que ama con entrañas de madre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo que es Dios Amor. Él nos habló de un Dios que son tres personas diferentes, pero que la densidad de la comunión y del amor que experimentan entre ellos es tan fuerte que hace que externamente ellos actúen, se manifiesten como un único Dios, como una única persona. Un Dios que ama y que vive no solo para sí mismo, sino que un Dios que crea, que se trasciende, que sale de sí mismo, creando todo lo que conocemos, creando el cosmos, creando las personas, y los crea para que ellos puedan participar en ese amor y en esa comunión con la que es la comunión que ellos viven, ¿sí? Desde ahí, desde esta afirmación de que el ser humano, los jóvenes, somos imágenes y semejanza de Dios, y de este Dios que nos ha dado a conocer Jesucristo, es que sacamos algunas conclusiones que son convicciones que sustentan nuestro modo de vincularnos y de educar, también de generar comunidad, pero eso es un tema que abordaremos en otra instancia. ¿Qué consecuencias, qué convicciones sacamos? El ser humano es un ser o sea, solo logra ser en plenitud, desarrollarse, ser feliz, si aprende a vivir, a vincularse, a relacionarse, si aprende a caminar y a vivir con otros, a trabajar con otros. El ser humano aislado en una burbuja no va a llegar a ser feliz, no llega a su plenitud, no puede mostrar su mejor versión. El ser humano es un ser o sea, no es para sí, para estar encerrado, sino justamente para salir de sí, para trascenderse, para ir al encuentro de otros, para ir más allá de sus posibilidades concretas, actuales, hoy, históricas. El ser humano es un ser libre y por eso es autónomo. El joven es un ser libre, capaz de tomar decisiones. Y esto es fundamental porque desde nuestra concepción, Dios nos creó para la comunión, para el amor. Y en la categoría de la comunión y del amor, solo es posible si hay libertad. Si no hay libertad capaz de elegir el amor, como también de elegir el desamor, si no hay una libertad capaz de elegir la comunión, la relación, el encuentro, y también capaz de elegir romper, destruir o no construir la comunión, no es auténtica comunión. Solo se da esa realidad de comunión y de amor si está el factor de la libertad. Por eso el ser humano es libre, y así lo concebimos y así lo creemos. Libre para elegir el bien y el mal, las opciones concretas que más adelante vamos a ver que juegan y afectan su vida. El ser humano es un ser sagrado, participa de la condición divina. Por eso entra en juego todo lo que es la dignidad del ser humano. Sea él quien sea, esté donde esté en la cárcel, esté durmiendo en la calle o esté durmiendo en una mansión de Carrasco, es un ser sagrado, digno de ser amado y de ser respetado. Estas cuestiones teóricas nos llevan a volver al tema de que el ser humano es un ser interconectado.
Está vinculado con toda la creación, con todo lo que con Dios, pero también con todo lo que Dios ha hecho. Lo que yo decido, mis decisiones, las decisiones del joven, no lo afectan solo a él, afectan a su contexto humano, afectan a su contexto material y cósmico. Este ser es un ser habitado por Dios. Y aquí les invito a escuchar un audio, en concreto Aldo Giraudo, que es otro estudioso de Don Bosco, él retomando las homilías de Don Bosco y las predicaciones de Don Bosco, las buenas noches, que básicamente siempre eran dirigidas a los jóvenes, él elabora un material haciendo de manera que Don Bosco, eso que le decía a los jóvenes en su tiempo, lo dice en su vocabulario, lo dice al joven de hoy. O sea, retomando el material original dicho por Don Bosco a aquellos jóvenes. Y los salesianos de Córdoba hace unos años han editado un libro que se llama Les escribo a ustedes jóvenes. Y no solo eso, sino que han puesto audio a algunas de esos textos de Don Bosco. Les invito a escuchar solo un trocito de esas palabras que un día Don Bosco lo dirigió a otros jóvenes de otro tiempo, pero que también hoy nos vuelve a hablar. Decía a mis muchachos, levanten los ojos y observen lo que existe en el cielo y en la tierra. Si levantan la mirada, contemplarán la realidad que existe en ustedes y fuera de ustedes, superando la superficialidad. Descubrirán que todo habla de Dios y del gran amor que les tiene. Todo revela la dignidad que ustedes tienen. El universo ha sido creado para ustedes y ustedes han sido hechos para Dios, para entrar en intimidad con Él, y no solo en la eternidad futura, sino aquí y ahora, en cada instante de la vida cotidiana, desde los primeros pasos de la propia existencia. Todo, dice Don Bosco, contemplen, miren, todo habla de Dios, todo, el cosmos, la naturaleza, los demás, las demás personas, todo habla de Dios, todo habla del amor que Dios les tiene. Todo está hecho para ustedes y ustedes fueron hechos para Dios. Esto de trasfondo conlleva una visión optimista del ser humano. El educador salesiano, el pedagogo salesiano tiene una visión optimista, confía en la bondad del ser humano. Y aquí retomando un texto de Don Bosco, en las memorias biográficas, dice, todo joven, por desgraciado que sea, tiene un punto sensible al bien. El primer deber de un educador es descubrir ese punto, esa cuerda sensible del corazón y aprovecharla, hacerla sonar. Será a través de la música, será a través del deporte, será a través de la ingeniería, de la fotografía, pero todo ser, todo joven, todo ser humano, pero especialmente Don Bosco habla de los niños, de los jóvenes, todos, por más desgraciado, tienen una cuerda sensible al bien. Nuestra visión del ser humano y especialmente del joven es una visión realista y esperanzada. No es una visión ingenua. No es que está todo bien y que... No es ingenua, es realista. Contempla al joven, al niño en su realidad actual, concreta, histórica, en su familia, en su medio, en su contexto. Desde ahí interviene en esa realidad que muchas veces incluso está dañada. Pero no contempla solo con esa mirada, lo contempla también desde su potencial trascendente, desde lo que el joven mañana puede hacer, pero también con la ayuda de Dios y con la ayuda de otras personas. O sea, hay una mirada de ese potencial que va más allá de esta realidad concreta que hoy lo tiene derribado quizás, que lo tiene maltratado. El joven desde la visión salesiana es un ser libre, con sed de comunión y de felicidad, está continuamente buscando la fiesta
y la alegría de la pedagogía salesiana lo atrae. Pero igualmente el pedagogo salesiano sabe que este joven está sujeto a las leyes del tiempo y de la historia, y también está sujeto a las decisiones propias y ajenas, las que ya tomó y las que hoy le corresponde tomar. Porque esas decisiones, el educador sabe que condicionan, muchas veces limitan la capacidad del joven de mirar la realidad de forma objetiva y esperanzada. Esa limita y condiciona su capacidad de elegir, de desarrollarse y llegar a ser feliz. Porque la libertad humana es siempre condicionada, nunca determinada. No es que, bueno, este joven, mira, ya nació en tal realidad, está determinado a. No, por desgraciada que sea su situación, dice, tiene un punto. Y ahí está la acción del educador. Pero la libertad queda herida, queda condicionada, queda limitada con las decisiones suyas y ajenas. Por eso la importancia en la pedagogía salesiana de ayudar al joven a través de las amistades, del contexto, de la presencia de educadores, a mirar la realidad, su realidad propia y la realidad de su contexto, a elegir correctamente decir, bueno, ¿qué es correcto? Es mirar, elegir y decidir en función de aquello que le hace feliz a él con los otros, porque él solo no se desarrolla, no va a lograr ser feliz. Por eso es ser feliz con otros, es caminar con otros y ser feliz no solo aquí, ahora, en este instante. Sí, esto es importante, pero también ser feliz mañana, pasado y ser feliz en la eternidad, que es ese juego que la pedagogía salesiana tiene muy metido. Aquí hay dos principios antropológicos claves que es bueno retomar para comprender nuestro modo de entender el ser humano y entender al joven. Los distintos estudiosos de la antropología cristiana que acentúan que hay dos principios claves y que se mantienen íntimamente relacionados. ¿Cuáles son esos principios? Más allá del nombre raro que aparece por ahí, el primer principio es: solo un yo puede ser un tú para el otro. Solo un yo puede ser un tú para el otro. Solo alguien que sabe quién es. ¿No? Nadie sabe en plenitud quién es, pero sí tiene conocimiento de quién es, de quién quiere ser, de cuáles son sus potenciales, sus capacidades. También conoce sus límites, hasta dónde puede ir y hasta dónde está dispuesto a ir. Bueno, ese yo acondiciona que el otro pueda reconocerme como un yo, como un tú. Si yo no sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé quién quiero ser, lo que puedo y no puedo, es más fácil que el otro no me reconozca, no me respete. Y este criterio, este principio antropológico, va en constante tensión con el otro principio, que es el yo es gracias al otro. O sea, hay una necesidad de afirmarme, de saber quién soy, de conocerme, de valorarme, de amarme, pero este reconocer mi yo va vinculado con el otro, de que todo lo que soy gracias a otros. Soy gracias a mi familia, buena, mala, con errores, no errores. Soy gracias a mis amistades, soy gracias a mis maestros, soy gracias a los grupos que integré, a la escuela que fui, soy gracias al contexto, en buen sentido y no en aquello que me desagrada, soy gracias a ellos. Entonces, estos dos principios en la pedagogía salesiana están muy claramente puestos en juego en sus prácticas relacionales y educativas. Porque es importante que el joven pueda contar con educadores que se transformen en presencias amigas, que lo ayuden a conocerse,
a identificar sus valores, su potencial y también sus límites. Aquello que puede y que no puede, aquello que le sale bien y aquello que no tanto. Sus errores. Porque identificando quién quiere ser y con la ayuda, contando con esas presencias que son una mano amiga, él puede construir eso que quiere ser, esa realidad deseada. Y el educador salesiano, el ayudarlo a percibirse, a conocerse, también lo ayuda a luchar para que pueda construir esa realidad deseada. Bien, hacemos una pausa hasta aquí, creo que en realidad podemos, después vemos cómo seguimos, pero la invitación ahora es a poder trabajar en grupos. Éramos muchos, yo no sé, los inscriptos éramos 100, en realidad no sé exactamente cuántos se conectaron, porque no estoy mirando, pero bueno, la idea es poder armar salas de trabajo en grupo. Invitamos a que cada uno pueda aceptar cuando es convidado a entrar en una sala. ¿Y qué voy a compartir en esa sala? Bueno, la invitación es a compartir 3 cosas. Y bueno, si por ahí no tengo las 3 para compartir, comparto una, no importa. Pero es interactuar, compartir ecos, encontrarme con otros diversos. Y la consigna es compartir una convicción, ¿sí? Los que me están mirando ven que yo me estoy colocando una mano acá, en la cabeza, una convicción. O sea, ¿con qué me quedo después de todo esto que escuché? Con una idea, una convicción que renové o que escuché y digo, sí, esto es una convicción que también es mía y que me la quiero llevar, que me quedo con esto. Pero también compartir una conmoción. Y lo mismo, quien me está mirando ve que estoy colocando la mano en el pecho. Una conmoción es compartir, bueno, una emoción, algo que me movilizó, que me movió, que experimenté a nivel afectivo, que me estimuló o que me generó rechazo, no importa, pero es acá, a nivel de conmoción, de emoción, de corazón. Y la tercera consigna es un signo de alerta. Algo que al escuchar todo esto, pucha, a mí se me encendió una lamparita así de atención, un rojo, alerta, cuidado, presta atención a tal aspecto de tu modo de estar estar en la casa salesiana. ¿Mm? Bien. La hermana María Jesús nos va a hacer entonces esa división en grupos para que podamos compartir un poquito. Sé que a veces algunos aprovechamos este momento para escaparnos, pero los animo a compartir, porque es válido intercambiar, escuchar a otros, ¿sí? Que como yo son educadores, funcionarios, ya sea en la administración, en el servicio de limpieza, en mantenimiento, como docente, como animador, no importa, pero está participando en una casa salesiana, se integró ahora o recientemente. Bien, María Adri, Jesús, cuando tú digas, ya. Después retomamos. y ya están todos los grupos acá de nuevo en la sala. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, si bien no vamos a poder hablar todo, obviamente, pero si alguno quiere poner de manifiesto algo que hayan compartido en el grupo y que crean que puede iluminar a otros, bueno, algunas voces podemos escuchar. El que quiera pone la manito, porque somos muchos, ahí abajo hay símbolos que uno levanta la manito, o saca el micrófono y comienza a hablar. Intervenciones breves, no necesita hacer grandes discursos. Comentarios, preguntas, ya sea lo del grupo, pero el grupo, la idea era ir haciendo síntesis de lo escuchado. Hola. Sí. Bueno, nosotros un poco como síntesis podemos traer en eso de que
la certeza de que, bueno, que podemos hacer la diferencia en cada joven, ¿no? De que realmente atrás de cada joven hay una posibilidad y que nosotros podemos hacer esa diferencia, que está en nosotros encontrar cuál es ese lugar, ese hilo fino, y bueno, por ahí trabajar, ¿no? Entonces, un poquito lo que resume en el grupo que estuvimos reflexionando entre nosotros fue eso, esa convicción de que atrás de cada joven podemos sacar, más allá de su contexto, de su historia, nosotros tenemos esa posibilidad que nos lo da lo carismático y la convicción que tenemos cada uno como educador. Gracias, Virginia. Bueno, nosotros íbamos un poco al hilo de lo que decía Virginia y que nos parecía que hay muchos llamados de atención de parte de ellos que realmente muestran que todos pueden, pero que a veces o no lo saben demostrar o no, nosotros no nos damos cuenta, los adultos, pero que realmente ese acompañamiento lo piden, lo precisan, lo buscan, porque quieren sacar lo que ellos realmente tienen para aportar y para desarrollar. Entonces, nuestra presencia cada vez es necesaria también para ellos. Gracias, Rosario. Otro aporte. Puede ser preguntas, cuestionamientos, signos de alerta, no importa. Buenas, yo Sí, soy Delfina, un gusto. Nada, yo como joven me cuestiono a veces ser animadora tan cercana a la edad de los que me toca animar a veces, lo difícil que se me puede hacer y a veces lo difícil que se me puede hacer el acompañar con cierta distancia, el lograr tener la distancia animadora. A veces por la cercanía de edad y el que me han pasado cosas muy parecidas hace bastante poco, porque por suerte soy joven, que nada, o sea, lo difícil a veces que se nos puede hacer como animadoras y animadores, el distanciarnos y no ponernos todavía en el lugar, no bajarnos a un nivel de, bueno, mira, a mí me pasa esto, sino como acompañar, sino lograr el acompañamiento como futuros o futuras educadoras y educadores. Nada, yo me cuestioné mucho eso y la importancia, ¿no? del acompañamiento. Cómo me hubiera gustado a mí que me acompañen capaz a esa edad o lo que yo hubiera necesitado, entonces también poder brindarlo, eso como animadora. Nada, yo me cuestioné eso también desde mi rol. bien, bien. Excelente, Delfina, gracias. Bien, retomando, ¿no? O sea, cada uno tiene muchas otras cosas que le resonó, que quedaron ahí, que hicieron ruido, que conmovieron o que quedaron como ideas, convicciones para seguir atendiendo y renovando. Pero aquí retomo algunas de las expresiones, ¿no? O sea, que tienen que ver con el hecho que el sistema educativo de Don Bosco y de toda la familia salesiana, de las hijas de María Auxiliadora, de cada casa salesiana, el sistema preventivo, no es solo un método educativo, sino que el sistema educativo es también una espiritualidad. ¿Qué significa? Es un modo de vivir. Por lo tanto, no es solo algo para los jóvenes, sino que educar de esta manera implica que yo me transforme, que este modo de percibir al ser humano, que es en este caso lo que fuimos mirando hoy, me afecte a mí, transforme mi modo de verme, que transforme mis relaciones, mi modo de estar en el mundo, en la familia, en los ambientes donde estoy. Por eso, el punto concreto que une este encuentro con el próximo encuentro es esta realidad de yo educador, ¿no? En la medida que yo me trabajo en algunos de estos temas, es cuando más yo puedo acompañar y educar.
porque justamente todos, pero especialmente los jóvenes, miran muy bien que esto que estoy enseñando, predicando, anunciando, sea creíble. Y es creíble cuando esos valores, ese conocimiento, esa praxis se hace carne en mi propio modo de vivir, de relacionarme y de estar. Por eso ahí, entre otros aspectos, Delfina decía esto bueno, para mí me cuestioné yo misma. Y las preguntas con las que queríamos cerrar este encuentro es justamente de autoevaluación, o sea, no para ahí hago, no hago, sino, bueno, ¿qué convicciones tengo yo? ¿Qué afectos, qué emociones me mueven y se ponen en juego en la cancha educativa? Y retomamos que lo vamos a ver en profundidad la próxima vez, pero dentro de una casa salesiana, cuando nosotros hablamos de educador, es educador, la recepcionista que está en la puerta recibiendo a los chicos, es un educador, la persona que está encargada de la limpieza, es educador, el encargado de mantenimiento, el de la administración, el contador. Todos tenemos una función con distintos roles, con distintas características, pero educativa, porque en el sistema educativo salesiano no educa solo el profesor, no educa solo el maestro, educa a todos los que componen un ambiente. Entonces, desde ahí les invito a cerrar este espacio, volviendo a retomar aquellas anotaciones, por decir, invitándolos a que no dejen las anotaciones o lo que se movió en ustedes hoy, no dejen ahí como, bueno, una cosa más, pasamos tilde, sino, bueno, retomen en algún momento personal, en algún momento de pausa, bueno, esto que me provocó esta escucha, ¿qué es lo que quiere decirme a mí? ¿En qué me ayuda a crecer como persona, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para crecer en ese aspecto? Les invito, todo el que quiera, ¿sí?, acompañarnos a los que tenemos fe, los invito a rezar un Ave María, encomendando nuestra vida, nuestra realidad, nuestra tarea en ese lugar, rezando juntos a Dios a través de la mediación de María. El que no cree, el que no comparte esta dimensión del carisma, o sea, les invitamos simplemente a acompañarnos con la buena fe, con el silencio, con el deseo humano de estar cerca de todos los demás que estamos aquí, ¿sí? Y los que sí tenemos fe y queremos expresarlo a través de esta oración, nos unimos rezando juntos. Sí, les invito entonces a todo el que desee a reconocernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los educadores y de los jóvenes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por el esfuerzo. Nos encontramos entonces el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Bueno.